vamos a dar inicio. Estoy evaluando todavía la situación de ver cómo pueden ingresar todas las personas, en virtud que únicamente me permite ingresar 250 y se están quedando alrededor de 87 personas sin poder accesar. Sí les agradecería su puntualidad para que no les pase eso. Me da mucha pena, pero estoy viendo una opción que me deje ingresar hasta 500 personas. Espero poderlo solventar ya para el día jueves. Bueno, ya en un momentito teníamos programada para hoy una tarea. En un momento voy a pedirles favor que les voy a indicar la forma en que necesito que me hagan favor de trasladarla. También comentarles que el día anterior, pues hubo una situación en que en una pregunta que pues considero que la mayoría respondió. Recuerdan, ¿verdad? Que eso fueron ahorita permítanme. Fueron 5 puntos de los 30 puntos de este semestre, pero considerándolo, les digo, únicamente las personas que estuvieron presentes son quienes tienen ese derecho. Oye, entonces ya tengo yo listado de las personas que estuvieron y ya. Buenas tardes, licenciada. Ahorita permítame, buenas tardes, sobre quienes tienen esa situación y las que no, pues el examen siempre se va a valer sobre 25 puntos porque esos 5 puntos fueron para quienes estuvieron presentes ese día, ¿verdad? Me iba a dar por ahí un joven, creo. La tarea es para el jueves. Licenciada, disculpa, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjate que yo recuerdo que para el jueves. Sí, es para el jueves, como se había acordado. Otra de las cosas es que en mi caso lo que me pasó fue que como yo le hice una pregunta al final de la clase, no sé si se recuerda, entonces, disculpe, no encendí la cámara. La cuestión está en que yo ya no llené la asistencia, pero sí, o sea, yo sí estaba en la clase porque incluso pues le estaba haciendo una pregunta al final de la clase. Entonces quedé en poder solventar la situación el día de hoy para poder realizar o colocar la asistencia de la semana pasada, el día jueves. Bueno, voy a ver esa situación. Ahora la tarea, pues miren, se me pasó por alto, porque era para el siguiente día de clases que era hoy. Entonces, pues, que la mayoría están abogando por sus derechos, entonces, pues va a estar establecida para el día jueves. Entonces, y hacen el favor ahí de hacerla. Hoy les voy a asignar una también, que, bueno, esta que es para el día jueves, me imagino que ya la tienen un poquito avanzada, ¿verdad? Ya les voy a pedir favor de otra que se va a realizar precisamente para presentarla el día jueves junto con esta otra. Entonces, por favor, esta es bien chiquita, solo es de que me hagan favor de leer unos artículos. No les voy a dejar nada escrito, sino que solamente que lean unos artículos porque se va a plantear un ejercicio de 10 minutos el próximo jueves con relación a la tarea que ustedes van a presentar y a unos artículos que vamos a platicar el día de hoy. El examen de recuperación, ahorita voy, el examen de recuperación es el día 7 de agosto. ¿Qué manda? Sí, Ligda, muchas gracias. Solo quedó pendiente que ese día de que nos dijera hoy cuál va a ser el método para enviarle la tarea. Bueno, fíjense que ese ya estaba programado para el Classroom del día de hoy, pero ahí todos están diciéndome que era para el día jueves. Yo me hubiera querido referir al próximo día de clases que era hoy, pero entonces dejémoslo para el día jueves y yo les voy a activar entonces el Classroom para que lo puedan subir. Bueno, lo de la recuperación que les digo que es el día 7, ¿qué manda, Denise? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que quería comentarle, yo el día jueves no me presenté porque ese día me vacunaron. Yo tengo mi constancia de vacunación y sí me dieron síntomas después de la vacunación y por eso yo no me pude presentar el día jueves. No sé si hay algún inconveniente con lo de la asistencia. Yo pues trataré un rato de ponerme al día y eso.
Y sí tengo mi constancia, pues, de la vacuna. No, no hay necesidad, solo se pone al día y está pendiente de la tarea que hay que asignar, por favor, para el día jueves. Gracias. Bueno, ustedes ya están avanzando, si no es que ya terminaron la tarea que se les solicitó para el día jueves que viene, entonces, pero este era referente a los contratos de promesa y contratos de opción. Como les comentaba, estos tipos de contratos, es el contrato de promesa y contrato de opción, son los contratos que el Código Civil establece como contratos preparatorios o contratos preliminares. Cuando estamos hablando de algo preparatorio o algo preliminar es porque viene algo relacionado con esto. Y los contratos que el Código Civil establece como contratos preparatorios o preliminares es el de el día del jueves. Les traslado el enlace, Sharon, en clase para que ustedes puedan subir su tarea. Estos contratos, estos dos que les menciono, son los que el Código Civil y la doctrina consideran como contratos preparatorios o preliminares, porque se sabe más allá que van a haber otros, no que van a haber otros. Entonces, ya con esto también surge ahí en los artículos que ustedes leyeron, esta promesa se puede hacer sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, porque no se cumpla alguna condición en este momento para celebrarlo, o no se cumpla con el dinero que se necesita cumplir, por el cual es el monto del negocio, o cualquier situación que de inmediato no se pueda celebrar. Existe este contrato de promesa, que es como una reserva que existe sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, y la ley pues claramente establece los plazos que se refieren a 2 años si son sobre bienes inmuebles o a 1 año si son sobre bienes muebles. Recuerden, por favor, tengamos esto muy presente. Cualquier contrato, cualquier situación que se refiera a un bien inmueble, se va a referir a que este debe de ser autorizado, que su elemento formal va a ser una escritura pública, porque por las obligaciones como notarios que tenemos de inscripción en el registro correspondiente, refiriéndome a un registro de la propiedad, si es una situación en la que se refiera a un inmueble. Ahora bien, si se refiere a una compraventa de una sociedad, pues el origen es un contrato de compraventa, pero quien está comprando es una sociedad. Entonces, esta sociedad necesita también una obligación mercantil, que es informar al registro mercantil que se está adquiriendo un bien. También, por favor, tengamos presente que si al momento de constituir una sociedad anónima, escuchen esto, por favor, si al momento de constituir una sociedad anónima y dentro de los aportes de los socios es la aportación de un inmueble, eso se menciona en la escritura pública donde se constituye la sociedad, que este contrato todavía no lo hemos visto, pero vamos a esto, a que si se refiere a un inmueble, la ley nos obliga y el registro mercantil a que tenemos 30 días para poder informar al registro de la propiedad que allá se aportó a una SA un inmueble. De lo contrario, el registro mercantil está en toda la facultad de suspender la inscripción de esa sociedad anónima. Bueno, eso solo era un comentario para recordarles un poquito lo que platicamos, de lo que se trató el día anterior. Ahora bien, nos corresponde ver el contrato. Nos vamos a ir en el mayor orden del Código Civil. En el libro les corresponde un contrato de compraventa, pero en su código se refiere al siguiente contrato, que es un contrato de mandato, por favor. Y este contrato de mandato, pues posiblemente, bueno, sin la posibilidad, ciertamente ustedes ya manejaban este término desde lo que platicábamos el jueves anterior,
ya platicaban ustedes cuando hablaron en Civil 1, ya platicaron de lo referente a un matrimonio por poder. Y ese poder que hablábamos, háganme el favor, ¿quién me lo puede leer, por favor? Esto lo van a encontrar específicamente después del artículo 78, que ahí empieza el título de la familia en el libro primero. Les agradecería, es muy difícil ahorita poder determinar, pero por ejemplo, en el caso de Juan Francisco, tiene un código que no está identificado por libro. Les pedí favor desde el primer día de clase que deben de identificar sus libros, deben de separarlos por libros, por favor. Entonces, matrimonio por poder. Sí, háganme el favor de leerlo. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Artículo 85. Gracias, muy amable. Fíjense que este contrato de mandato, ustedes aquí ya se referían al poder y decían es el poder, la facultad que le otorga a una persona para que por medio de un mandato, tal situación. Entonces, el fondo, la intención de un contrato de mandato es encomendarle a alguien una función que de momento uno no puede o no quiere realizar. No es como la promesa, porque allá es porque vamos a los elementos del contrato, los elementos formales, los elementos reales y los personales, reales y formales. En la promesa es porque regularmente el elemento material o el elemento objetivo no cumple con condiciones o alguna de las partes no tiene la cantidad de dinero para poderlo celebrar en este momento. Mientras que en el contrato de mandato sí se va a celebrar, sí se va a llevar a cabo en ese momento, pero uno de los elementos personales no puede o no quiere estar presente. Para cualquier acto, la ley autoriza y faculta para que una persona nos pueda representar en los actos que nosotros no podemos o no queremos realizar. Definitivamente, en un contrato de mandato, si yo voy a comprar una casa, si yo voy a reconocer, en el caso de un varón, va a hacer un reconocimiento de paternidad, si voy a divorciarme, si voy a llevar varias diligencias personales y no puedo estar presente o no quiero estar presente, pues voy a pensar en alguna persona de confianza para que esta persona me represente en dicho acto. Hay distintos tipos de mandato y en este mandato, ¿qué es cuando vemos matrimonio por poder? Pero en ese artículo nos mencionan también un mandato. Un mandato es el contrato de mandato, así se llama el contrato, es el documento, es que vamos a autorizar un contrato de mandato en el que una persona le va a facultar a otra el poder hacer tal cosa. Sí, el poder comprar, el poder divorciarse, el poder vender una casa, el poder comprar una casa, ¿verdad? Entonces, el contrato se llama mandato y el poder es la facultad que se le está dando. Como en todo contrato, vamos a partir del 1251, como en todo contrato vamos a tener obligaciones previas y posteriores y como en todo contrato vamos a tener elementos del contrato. Es muy distinto hablar de las obligaciones notariales al autorizar un contrato, que van a ser obligaciones previas, durante y posteriores. Esas son nuestras obligaciones notariales. Pero nuestros elementos son tres: los elementos, los personales, los reales u objetivos y los formales, ¿verdad? Pero para hablar, por favor, no olviden esto, para referirnos a los elementos del contrato, que son estos tres,
Primero tenemos que agotar obligaciones previas. Antes de decir, bueno, ¿quiénes son? A ver qué se venden, permítame, es en escritura pública o puede ser en documento privado. Antes de eso, ya pasaron el primer filtro, les puedo decir, ante ustedes como notarios, que son las obligaciones previas. Esas obligaciones previas, me refiero al artículo 1251, y son los elementos esenciales de un contrato. ¿Alguien me iba a hablar? Que veo que por ahí están levantando la mano. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este contrato de mandato, como les decía, van a existir siempre elementos del contrato. Vamos a las obligaciones previas. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones previas? Vamos al 1251. Que estén en la capacidad, que estén en la voluntad y que el objeto sea lícito. Esta situación de la capacidad y la voluntad, pues nosotros somos quien la aprobamos. Vemos manifestación de voluntad, vemos intención de celebrarlo. Ahora, muy bien, ¿y qué es lo que necesitan? Fíjense que lo que les he dicho, ¿verdad? Para que vayamos poniendo ese ejercicio, esa práctica. Entran muy bien mis elementos personales, pasen adelante. Siempre vamos, imaginémonos por favor esto, las dos o más personas entrando, bueno, elementos personales, pasen adelante. Y tenemos una banca de cada lado. Así veámoslo, para que no se nos olvide, como de una forma gráfica. Tenemos una banca de cada lado y vamos a poner aquí quién va a dar y aquí quién va a recibir, quién va a vender y quién va a comprar. En el caso del mandato, muy bien, ¿quién es el que va a otorgar la facultad y a quién se la va a otorgar? Somos nosotros dos, aquí va uno, aquí van tres, aquí van dos. Aquí va un banco y aquí van cuatro individuales. Aquí van tres individuales y un individual. Como sea, pero dice, es la voluntad manifestada de dos o más personas, pero en cada lado, por favor. Nuestros elementos personales entran, tenemos dos bancas, una de cada lado, porque en cada una de esas bancas va un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y en cada banca, imagínense esto. Y en cada banca se pueden sentar varias personas, así véanlo. Muy bien. ¿Qué necesitan? Fíjense que yo voy a casarme, yo voy a comprar, yo voy a vender, voy a reconocer un hijo, voy a divorciarme. Muy bien, entonces usted se va a divorciar y yo necesito que como yo voy a salir de viaje, sea mi hermano, sea mi amigo, sea esta persona que está aquí, quien me represente. Ahí vamos, esta persona que no va a poder realizar un acto de forma personal, pensó en alguien en el que confía para que lo represente, ¿verdad? ¿Qué manda José Alberto? Licenciada, buenas tardes, gusto saludarla. El tema que puntualmente diserta usted en ese momento es el contrato. Obviamente, cuando usted está hablando de varios elementos a una, se refiere en el contrato que es unilateral y bilateral. Puede ser ambos. Lo que sucede es que para que sea contrato siempre van a ser dos personas. Siempre son dos personas. Cuando hablamos de las obligaciones unilaterales o bilaterales, es el compromiso que cada uno de ellos adquiere. Las obligaciones que se adquieren pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales que solo una parte se está obligando. Bilaterales es que él me está dando una hipoteca y le estoy dando un préstamo. Perdonen, por aquí veo algo que dice, es que ahí se publica. ¿Qué están hablando? Perdonen, porque veo que tienen algunas dudas, muchas dudas con este contrato. José Alberto, perdón, ¿estamos viendo lo que usted está preguntando? Correcto, licenciada, ahí estamos. Muy bien, gracias. David, Gracias. Perdone, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, o sea que llegamos a la conclusión que todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico, todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. Así es. Porque un negocio jurídico puede ser tanto unilateral como bilateral. Claro. Y Pero estamos viendo en ese momento los contratos en particular, que son un acuerdo de voluntades. sí.
Pero David, tampoco dejemos pasar por alto y que no se nos vaya a confundir un acto jurídico. No, un acto y un hecho jurídico son aparte. Un acto jurídico es distinto a un contrato, ¿sí? Por favor. No voy a olvidar eso. Emily, ¿qué manda? Sí, buenas tardes, licenciada. Yo tenía una duda. En este mandato también se podría utilizar para documentos que se necesitan registrar en escritura pública. ¿Cómo cuál? O lleva algún número que se tenga, o sea, como cuando usted hace una compraventa, se pone el nombre de la persona. Entonces, por mandato se pone la persona que sale en el documento del mandato, se pone a la persona que está representando. Bueno, ahorita voy con eso. Fíjense, ahorita voy, Emily. Por aquí estoy viendo que alguien dice, ahí se publican. Y alguien pregunta si todos pasan por escribanía. ¿Me pueden hacer ver esas dudas, por favor? Porque ahí no, si es lo que yo estoy leyendo, hay que aclarar algo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que el problema es sobre la asistencia. Que todo el mundo está preguntando a dónde pasan el link. Por favor, despreocúpense de la asistencia. Ya vamos a ver eso después. Oigan, ahorita les agradecería si se quieren poner cómodos, un cafecito, algo ahí fresco, lo que ustedes les haga sentir bien, por favor. Ustedes son ahorita, bueno, siempre para mí son lo más importante y necesito que estén con toda la atención. Dejemos por un lado la asistencia, por favor. Ahorita toda la atención aquí. Tratemos, si me hacen favor, incluso si hay que anotar, yo les digo, por favor, anoten esto porque sé que no lo van a encontrar aquí ni en el código, pero pongamos atención para que cuando ustedes ya lo lean, se recuerden de esto y se les haga más fácil, por favor. No se preocupen ahorita por la asistencia, todos ustedes, por favor. Isa, ¿qué manda? Le escucho, Isa. Buenas tardes. Es que fíjese que la pregunta que hacían los compañeros, donde dice que si todo mandato debe pasar por escribanía. Esa es la pregunta. Y alguien decía que ahí se publican. Bueno. No, lo que dicen de la publicación es de la asistencia, solo leía lo de la pregunta. Vaya, muy bien. Escribanía va a actuar cuando viene un documento proveniente del extranjero. Por favor. Relaciones exteriores va a actuar cuando yo necesito que un documento que viene de otro país tenga validez legal aquí en Guatemala. Va a pasar a relaciones exteriores cuando un documento venga en otro idioma y necesito de un traductor jurado y voy a necesitar en ciertos documentos y en ciertos casos que este documento sea validado por relaciones exteriores. Pero un mandato, vamos a empezar primero vamos a conocer el mandato entre nosotros, personas presentes. Ya después nos vamos a ir a un mandato otorgado en el extranjero, pero primero conozcamos la base que es esto del contrato. Me preguntaban si habían varias personas, entonces como les digo, elementos personales, las dos bancas, uno de cada lado. Fíjese que yo me voy a casar, voy a vender, voy a conocer a mi hijo, me voy a divorciar, cualquier acto que yo no voy a realizar. Quiero que él encomendarlo a él. Yo estoy gestionando un préstamo, fíjense, y yo me voy a ir de viaje. Entonces yo necesito que mi hijo se quede procurando el préstamo y que mi hijo reciba el cheque de caja y que mi hijo cuando lo reciba o que mi hijo procure el caso y a mi hijo le den estados de cuenta, le den información y muy bien. Entonces se necesita hacer constar todas las facultades del poder que le está dando para que el hijo diga, yo puedo pedir en nombre de mi papá, yo puedo vender, ahí está el poder que se le está dando. Ese poder, la investidura que le está dando el sujeto activo. Como tenemos a uno en cada banca, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y como en un contrato cada uno va a tener una denominación, aquí vamos a hablar de un mandante y de un mandatario. Era aquella terminación de ante que les decía. Ese mandante es el que está dando el poder para que alguien lo ejercite. Ese mandatario es el que va a recibir las atribuciones del mandante. Por lo tanto, el sujeto activo, ese ante, igual en el contrato
contrato lo van a identificar antes que al otro. Porque uno dice, ¿en qué momento aparece el comprador y el vendedor? Si yo le doy un contrato de mandato y le digo a David Pérez, fíjese que yo soy mandataria de un señor y necesito para vender una propiedad. David, cuando toma el contrato, ya sabe que el ante es el que me otorgó a mí la facultad. Sí, vamos a las obligaciones previas. Ya determiné que tienen voluntad, que me manifiesta documentos de identificación. Aquí no estamos viendo parentesco, aquí sí puede el papá otorgarle al hijo. Fíjense que existe el mandato para poderse divorciar. Y esto pasa algo, sin embargo, el criterio judicial aquí contradice un poco, porque la ley dice se puede otorgar mandato para, y entre todos los actos está el divorcio. Pero esto es así como lo que hablaba, creo que fue con ustedes o no sé si fue con otro grupo, pero hablábamos del momento en que vamos a celebrar el matrimonio, pues hacerles ver las obligaciones, el régimen económico, las capitulaciones, las consecuencias y todo lo demás. En ese momento ellos no quieren pensar en una separación absoluta, ellos quieren comunidad de gananciales, ese donde estemos más juntos, donde estemos más unidos, todo sí. Pero cuando al pasar el tiempo se acerca una de estas personas a decir, mire, yo me casé hace 3 años, pero ya no podemos, yo tengo problemas con él o ella y todo lo que dice. Yo quiero divorciarme. Él ya me dijo que no hay problema, que nos divorciemos. Ya cuando estamos ahí decimos, que dice que no hay problema, que él me firma el divorcio. Podemos empezar a pensar en un divorcio voluntario. Mire, él definitivamente no va a querer firmar, porque él está enojado, entonces ahí vamos con un divorcio ordinario. Pero pensemos en que uno o el otro. Regularmente, si es un divorcio voluntario, pues los dos, pues muy tranquilos, dicen, sí, divorciémonos, ¿dónde vamos? Y se saludan en la audiencia, firman y todo bien. Pero en un divorcio ordinario puede caber un mandato, porque empieza una de las partes, mire, yo no quiero verla. Más que en el divorcio hay una etapa, una audiencia conciliatoria que debe de agotarse previo al divorcio. ¿Qué manda? ¿Quién me va a hablar? ¿No? Laura, ¿qué manda? Licenciada, una consulta. Por ejemplo, yo concedo un mandato a mi esposo porque voy a salir de viaje y él me dice, mira, yo voy a ver tus cuentas y yo le otorgo ese mandato. Pero ¿este mandato se inscribe en algún lado o solo es firmado por un abogado o un notario? Muy bien. Por principio, por favor, todos los contratos que estamos viendo aquí, todos los que autorizamos, nos referimos a notario, por favor. Somos abogados, somos notarios, pero cuando entran no sabemos a qué van. Fíjese que yo quiero otorgar un mandato, aquí soy notaria. Ahora aquí, fíjese que me quiero divorciar, aquí soy abogada, ¿verdad? Pero hablemos primero del divorcio. Cuando ellos dicen, mire, yo no quiero verlo, yo no quiero saber, ni siquiera en la audiencia conciliatoria quiero verlo, yo necesito otorgar un mandato. La ley lo faculta. Pero ¿qué sucede ustedes? Cuando me pasó, cuando he llevado con mandatos al divorcio, los jueces dicen no, que vengan. Solamente que esté fuera del país, yo faculto para que el abogado traiga mandato. Y para comprobar eso, necesito adjuntarle al juez un movimiento migratorio. No puedo decir sí está en El Salvador y solo porque no quiso llegar. Entonces, miren, sí tienen que llegar. Y los jueces son de dos jueces más que todo que se aguanten, me dice. Imagínense qué falta de cumplimiento legal el que ellos ejercen. Que vengan porque es un ratito. Entonces, sin mandato, solo si están fuera, pero la ley lo faculta. O sea, sí puede ser peleable en un juzgado, pero imagínense ponernos en un conflicto así con el juez, es un poquito, pues, más largo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí autorizamos el contrato de mandato. Por favor, esto, porque sus consecuencias son de inscripción, también va en protocolo, por favor. Es una escritura pública en la que primero hacemos comparecer al mandante. El señor, en el caso aquí de la amiga que nos dice,
si me permites, vamos a tomar esto como ejemplo. Laura va a salir del país y Laura le va a otorgar a su esposo un mandato. Laura es mandante, su esposo mandatario. Pensemos en que Laura está gestionando un préstamo en un banco y necesita que su esposo se quede a cargo de eso. Luego, Laura quiere pensemos, les digo esto, vamos a modificar un poco el ejemplo de Laura. Laura con su hermano. ¿Por qué? Entre cónyuges, los bienes se tienen que llevar a cabo para poderse vender, una autorización entre los cónyuges. Vamos a poner ejemplo en que Laura está con su hermano. Laura le va a dar el poder para que su hermano continúe gestionando el préstamo. Laura quiere vender una casa. Laura mandante le da la facultad a su hermano mandatario para que él promueva la venta, comparezca en el contrato de compra-venta, reciba el dinero de la venta y se lo deposite a una cuenta. Luego el hermano también se va a quedar gestionando el préstamo que Laura está solicitando en el banco. Laura va a pedir estados de cuenta, va a ir a pedir razón de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Escritura pública, Laura mandante, su hermano mandatario, y hacemos constar que Laura como mandante le faculta al mandatario vender, ahí sí vamos a identificar, promover y celebrar contrato de compraventa sobre el bien inmueble, finca tal, libro tal, folio tal. Para vender un inmueble se necesita cláusula especial para eso. Le puede otorgar varias facultades en el mismo mandato, pero si nos hablan de una compraventa de un inmueble, va en una cláusula especial. Mandato con cláusula general con cláusula especial. Cuando vemos eso, decimos, le dejó para varias facultades y en especial para una. Mandato general con cláusula especial. Ahora, otro aspecto que van a leer. Existe un mandato con representación y un mandato sin representación. En el mandato con representación, Elmer, ¿qué manda? Licenciada, yo le quería preguntar, los mandatos tienen que especificar prácticamente para qué uno le está dando el mandato al mandatario, ¿verdad? Porque yo otorgué un mandato para comprar una casa con el banco, la hipoteca, y en el mandato decía que podía venderla, pero para pagar la hipoteca. Entonces la cláusula tiene que estar bien clara, ¿verdad? Para cuál uno le está dando la facultad. Miren, cuando es inmueble tiene que ir qué gestión para esa finca, folio y libro, específicamente para eso. Entonces, aquí estamos autorizando el contrato de mandato en el que le están dando la facultad a una persona. Vamos a la representación del mandato, mandato con representación y mandato sin representación. Esto queda a criterio de los otorgantes. Sin embargo, ellos solo saben que uno le está dando la facultad al otro para tal situación. Es obligación nuestra hacerles ver en cuanto a la representación. Un mandato con representación es el mismo caso de Laura. Laura le otorga un mandato a su hermano para que venda. Un mandato con representación quiere decir que Laura responde por los actos de su hermano. Vamos a mover un poquito el ejemplo por lo que les voy a decir. No es Laura, soy yo la que les estoy otorgando a mi hermano el mandato. Un mandato con representación, yo respondo por el negocio que mi hermano haga en mi nombre. Un mandato sin representación, mi hermano responde del mal negocio que se haga. Si el bien inmueble lleva vicios ocultos y es un mandato con representación, la persona que le compre a mi hermano repite contra mí. Cuando la ley dice repite contra mí es que me demanda a mí, porque es un mandato con representación. Mandato sin representación, la parte afectada demanda al mandatario. Entonces, lo más
Perdone. Entonces... Una consulta antes de que continúe, porque tenía la intriga desde hace ratitos, pero no quería interrumpir. Volviendo un poquito al ejemplo de la compañera Laura, ¿por qué en una pareja de casados uno de los dos cónyuges tiene que darle un mandato al otro si supuestamente uno está para representar al otro? Eso es lo que no me quedó muy claro. Por ejemplo, yo soy casado, ¿verdad? Sí. Con alguien. Y voy a salir del país. En este caso, mi esposa tendría que suplirme en cuestiones o representarme en alguna cuestión, pienso yo, ¿no? Sí. Pero sin dejarle un mandato, o le tengo que dejar un mandato siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, dice que el joven que ¿por qué le tiene que otorgar un mandato si es su cónyuge? Porque hay actos personalísimos ustedes. Porque yo tengo una cuenta bancaria y la cuenta es a mi nombre. Y yo sé cómo tengo mi cuenta. Si yo necesito que él conozca, entonces voy a incluirlo dentro de las facultades que tengo yo como cuentaviente. Ahora bien, si él llega con la certificación de matrimonio a pedir un estado de cuenta, no se lo van a dar. Porque la persona, la dueña de la cuenta soy yo. Sí, pero yo soy su esposo y aquí está la certificación de matrimonio y nosotros nos llevamos, pues tenemos mucha confianza. Sí, pero le vamos a limitar el derecho. Pensemos en que ellos están casados por una separación absoluta, cada quien conserva la propiedad de sus bienes, y yo me voy al país y va a llegar mi esposo a decir, mire, se vende la casa, vendo la casa de mi esposa, nosotros nos llevamos bien y aquí está la certificación de matrimonio. Sí, pero el registro, ¿qué me va a decir? Que quien tiene el derecho real de goce es la señora. Entonces hay actos muy personales, por favor, por los que necesitamos recibir una herencia, por ejemplo. No puede llegar mi esposo a recibirme herencia porque es mi esposo, sino que tiene que tener la facultad para comparecer con mis hermanos en el proceso. Entonces, por eso es que sí debe ser una situación, como les digo, hay actos muy personales, ¿verdad? Ahora, pues, otras gestiones que no sean de tipo legal, formal, pues puede que él me represente, ¿verdad? Hay una reunión aquí en la colonia y puede que él me pueda representar, ¿verdad? Pero si yo soy la persona propietaria de la casa y él ya después en el camino se casa conmigo y yo soy socia de la asociación de vecinos, tampoco me puede representar, porque son actos en los que yo aparezco como responsable. Entonces sí se necesita ese tipo de gestiones. Entonces la representación, como les digo, mandato con representación es que el mandatario actúa en nombre del mandante. Sin representación, el mandatario actúa en su nombre. Del mal negocio que se dé, repiten contra él. Entonces, como nos damos cuenta, aquí, pues para las facultades que les estoy comentando, se refiere de una confianza que se le tenga al mandatario para facultarle tal situación. Laura, ¿qué manda? ¿Laura, ¿iba a hablar? No, Licia, me echó por equivocación. Ah, bueno. Bueno, entonces, pues es evidente, jóvenes, que es muy razonable que el otorgamiento de una escritura mediante la cual se establece la responsabilidad que tiene una persona de gestionar por otra, según sea el caso, pues, ¿verdad?, de representarla, denota desde un punto de vista del mandante un acto personal de confianza, de credibilidad en el sujeto que está encomendando la facultad, ¿verdad? Atendiendo a esas características personales y profesionales, pues esta persona decide darle alguna o varias facultades para que lo represente. Vamos a ubicarnos, por favor, en nuestro artículo 1686 y establece por el contrato de mandato una persona, si gustan, vamos anotando ahí para que se les haga cómodo. Vamos a su código 1686, por favor. Por el mandato, una persona, a eso donde dice persona le colocamos arriba mandante, por favor.
1686, donde dice por el contrato, por el mandato, una persona, arribita pongámosle mandante, encomienda a otra, esa otra mandatario. La realización de uno o más actos o negocios. Pongámosle ahí al terminar, poder, por favor. María René, ¿qué manda? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir el artículo que acaba de mencionar? Muy bien, 1686, por favor. Y en donde dice por el mandato una persona, ahí le colocamos mandante, encomienda a otra, esa otra se llama mandatario. La realización de uno o más actos o negocios, ahí le ponemos poder, por favor. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante. Y los negocios que realice dentro de las facultades que se le haya conferido obligan directamente al representado. ¿Quién es el representado? El mandante. El mandante. Perfecto. Ahí donde dice representado, pongámosle mandante, por favor, por si estamos ahí leyendo a medianoche, no se nos olvida. Bueno, nosotros aquí estamos, obligaciones previas, ya vimos la voluntad, la capacidad para manifestar, nos han obligado, le da la facultad para tal cosa. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora con ese contrato? Nos lo firman, pero ahí falta, porque lo que el mandatario necesita es un título. Bueno, aquí no termina, ellos me firman, firmo yo que doy fe que los dos manifestaron lo que dice el contrato. Ahí vamos inmersos otra vez en esa responsabilidad. Es el mismo triángulo, mandante, mandatario, y tuvieron que ir con nosotros. ¿Qué hago ahora? ¿A qué registro me voy? Existe el registro de poderes, por favor. Este registro de poderes pertenece a la Corte Suprema de Justicia y este registro se encuentra en donde está ubicado el Archivo General de Protocolos. Entonces nosotros llegamos y dice poderes, ahí me dirijo. Como en toda escritura pública, no llevo la escritura, llevo el testimonio, por favor. Llevo el testimonio. Y en ese testimonio es la fotocopia de la escritura. Eso ya lo conocimos. Por favor, cualquier contrato que su obligación posterior sea de inscripción, se presenta el testimonio y se presenta con duplicado, por favor. Registro de poderes, Melanie. ¿De la No les escucho. ¿Qué mandas? Que me hablaron dos personas. Isa, ¿qué manda? ¿Qué dice? Que si podría usted repetir lo último que dijo, disculpe. Del duplicado, no logré. Todos los contratos que su obligación notarial posterior sea de una inscripción registral, se presenta el testimonio y un duplicado del testimonio. Corte Suprema de Justicia. El testimonio y una fotocopia del testimonio. Entonces, ahí en ese contrato, como en todos, ya les voy a decir, Juan Carlos, lo que pasa es que ahí estamos más en notariado, porque en los mandatos, según el mandato, es el valor de los timbres. Miren, hay muchas dudas con esta, hay muchas preguntas hoy, y qué bueno, veo que hay mucho que querer saber del mandato, porque en algún momento ustedes lo han facultado o lo han escuchado
y ahorita lo vamos a conocer, como les digo, su parte general. Ya después sabemos cuando esto viene del extranjero, pero ahí ya vamos a saber mandante, mandatario, archivo de protocolos, registro de poderes, ya vamos a saber lo básico. Luego ya podemos hablar de los impuestos, que son los timbres, porque según el tipo de mandato es el monto de los timbres. Ya vamos a ver eso. Entonces, como en todo contrato, lleva los elementos esenciales, principales, los accidentales, que pueden o no existir, ¿verdad? Que las partes los incluyen, pero que no son esenciales como los del 1251. En el mandato se debe de establecer un plazo. Si no se establece es por un tiempo indefinido. Aquí vamos con esto. Ustedes en el civil anterior conocieron las obligaciones provenientes de los contratos. ¿Recuerdan esa parte? Y sí soy responsable de las personas que estuvieron conmigo. Mercedes, podemos apagar el micrófono y tal vez poner aquí, solo nos faltan 20 minutos, por favor. Entonces, en este tipo de contratos, obligaciones provenientes de los contratos, que también hablaban de negocios lícitos, hablaban muy bien de una gestión de negocios. ¿Quién me acaba de anotar eso de gestión de negocios? ¿Quién fue? Perdonen, que no leí. David, ¿qué recuerda usted del gesto? ¿Usted estuvo conmigo, David? No, eso es con el licenciado Héctor Ortiz Peláez. Muy bien. Cuéntenos, por favor, de esa gestión de negocios que usted recuerda, por favor. Pues, por lo que yo recuerdo, la gestión de negocios es un negocio jurídico unilateral. Muy bien. Es así como un mandato, pero tiene que ser por caso fortuito, si no estoy mal. Por ejemplo, que una persona se encuentre fuera del país y que tenga un terreno y que tenga un cultivo de tomates, pero si no vende los tomates, se le van a pasar. Entonces, esa persona de negocios, o sea, el gestor de negocios, viene y se hace cargo sin que la otra persona lo sepa de inmediato. Perfecto. Wendy, ¿qué manda? Ese es un cuasicontrato. Muy bien, perfecto. ¿Usted también estuvo con el licenciado Peláez, Wendy? No, yo estuve con el licenciado Walter Gordillo. Qué bueno, muy bueno también. Miren, qué bueno, sí saben muy bien eso. Fíjense que, como bien decía aquí David, es un contrato unilateral, porque fíjense que ahí a esa persona nadie le está diciendo contratemos, obliguémonos, sino que solo hay una obligación unilateral, en el que esta característica es que sin pedírselo la otra parte, él se atribuye facultades y después pues él rinde las cuentas, ¿verdad? Eso es algo lícito. Pero aquí vamos con algo muy importante que no se les vaya a pasar. Para comprar no se necesita mandato. Se puede trabajar por medio de gestor de negocios para comprar, porque lo que estamos haciendo es alimentando el patrimonio de una persona. Pero para vender, mandato. No podemos llegar a querer comprar una compraventa que lo haga un gestor de negocios, porque se necesita la voluntad expresa del propietario para sacar algo de su patrimonio. Y esa voluntad expresa es la que va plasmada en el mandato, que ante ustedes notarios dan fe pública que la persona tuvo voluntad, tuvo capacidad, que era el propietario y que le encomienda al mandatario la venta del inmueble. El gestor de negocios es para abastecer, para servir, para ayudar en el patrimonio de una persona. Pero para vender, que le vamos a quitar algo de su patrimonio, se necesita mandato. Ahora bien, nosotros llevamos el contrato de mandato al registro de poderes. Por favor, nosotros si vamos al registro de la propiedad, registro mercantil, registro de poderes u otros,
no vamos a referirnos a que voy a ir a registrar una compraventa, voy a registrar un mandato, porque el registro es la casa donde vamos a entrar a solicitar una inscripción registral. Entonces voy a ir a inscribir un mandato, voy a ir a inscribir un contrato de compraventa. Entonces, cuando nosotros inscribimos, solicitamos la inscripción en el registro de poderes, nos reciben el testimonio y ahí solo verifican las facultades que cumpla con las condiciones registrales, y el registro de poderes igual que en la propiedad, nos certifica el testimonio y nos da una inscripción de ese mandato. Y en esa inscripción dice registro de poderes, el número del mandato, porque le van a asignar un correlativo, número de mandato, mandante tal, mandatario tal, plazo tal, notario tal. Miren, en cuántos documentos no va a aparecer el nombre de ustedes. Notario autorizante, Luisiana Miroslava Paz Arévalo. Escritura pública número 3 del 4 de julio del 2021. Imagínense, ese mandato va a bancos, va a juzgados, va a audiencias, sale del país, y ahí va el nombre de nosotros, entonces que vaya en algo legal, ¿verdad? Ustedes, y para que, bueno, entonces ya regresamos, eso sí se lleva sus días, no es que los tengamos ahí, sino que vengan tal día, ¿verdad? Señor mandatario, ya está inscrito su mandato, y entonces el señor ya se va con ese título, y ya puede llegar, si con el contrato de mandato se lo autorizó Elmer Dubón, Elmer ya cumplió con su obligación posterior, que es la inscripción del contrato, y se lo entrega al mandatario. Bueno, el mandatario la recibe y dijo, bueno, ya tengo el poder en mis manos de lo que me está facultando el mandante. Y se va con el licenciado David Pérez. Y licenciado, fíjese que yo voy a vender esta casa, una casa a esta señora. Muy bien, usted es el propietario, le va a preguntar a David. Fíjese que no, el dueño es mi hermano, pero él está en Estados Unidos, él fue para allá y yo me quedé a cargo del negocio. El licenciado va a decir, me dice que no es el propietario. Aquí está el título de propiedad de la casa y ve que quien dice ahí, dice Carlos González, y quien está presente ante el licenciado David es el señor Rolando Pérez, Rolando González. Entonces, él es mi hermano, es el dueño de la casa. Muy bien, ¿qué documento le faculta a usted? ¿O usted debe mandar? ¿Usted es mandatario? Sí, soy mandatario. Y saca su título. Entonces David va a decir, el notario Elmer, sí, él estudió conmigo. Muy bien, el notario autorizante fue uno. Les digo esto para que sepan que no tienen que ir con el mismo notario. Aquí el notario Elmer autorizó el contrato de mandato, donde le dieron el poder al mandatario, y ahora él con su título se va con el notario David Pérez a que el notario David Pérez le haga la compraventa. ¿Quiénes comparecen? Que era la pregunta que me hacían. ¿Quiénes comparecen? Comparece, aquí vamos a decir, ¿quién está vendiendo? El mandatario. Entonces él va antes, por favor, hacemos comparecer al mandatario y decimos cómo actúa en su calidad de mandatario del señor tal, según contrato de mandato general con cláusula especial para la venta de la finca por el libro tal, autorizado por el notario Elmer Dubón en la escritura pública número tal. Otra vez va el nombre del notario en esa escritura. Describimos toda la identificación del mandato, porque estamos diciendo, él no es el dueño, pero es el mandatario legalmente constituido para hacerlo. Y por la otra parte, doña María Antonieta Ruiz, quien es la persona que compra el inmueble. Cuando vamos al registro de la propiedad, el notario David Pérez, ¿qué va a llevar? Testimonio de la compraventa y el mandato. Porque el registro de la propiedad va a decir, aquí dice el dueño es Mario, pero quien está en el contrato es Juan. Sí, pero Juan tiene título, tiene el poder para hacerlo. Entonces, el notario David presenta testimonio de la compraventa que ha autorizado y presenta también la compraventa del negocio que ha hecho. ¿Cómo estamos hasta aquí?
¿Hay alguna pregunta? Glendy, ¿qué manda? Solo tengo una preguntita. Con respecto al mandato con cláusula especial, al momento de que se cumpla esa cláusula, ¿se recoge el mandato o lo sigue teniendo el mandatario, perdón? No, cuando el notario Elmer va a presentar la compraventa, adjunta el poder que le lleva al mandatario, que en este caso es el título original, porque recuérdense que ese que lleva el mandatario es el que va razonado por el registro de poderes y lleva su título de inscripción original. ¿Qué es su título? Es la facultad con la que él está actuando, Glendy. ¿Quién más me iba a hablar? Perdone. Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Qué manda? En el caso de que yo tenga una casa y quiero hacerle reparaciones, pero yo no esté en el país, ¿verdad? Y mi hermana podría hacer un contrato con el albañil o la empresa constructora sin un mandato, solamente ella con el albañil podría hacer un contrato de qué sería ahí, de construcción o un contrato de... ¿Podría ella o tendría yo que enviarle un mandato para que ella haga un contrato con el albañil o con la empresa constructora? Gracias. Vamos a recordar un poquito los derechos reales del libro segundo, por favor. En un cuadrito que podemos hacer ahí rapidísimo, ahorita si anotemos, por favor, hagamos 3 columnas, por favor. Arriba de las 3 columnas le vamos a colocar derechos reales, por favor. Le colocamos derechos reales y hacemos 3 columnas. En una columna le colocamos de goce, de mero goce y de garantía. En los de goce le colocamos propiedad y copropiedad. En los de mero goce, uso, usufructo, habitación y servidumbre. Disculpe, Ligda, ¿podría repetir? Uso, usufructo, habitación y servidumbre. Y en la columna de garantía, la prenda y la hipoteca. Repito, por favor, le colocamos de título derechos reales, 3 columnas, en una le colocamos derechos reales de goce, en la segunda columna de mero goce y en la otra de garantía. En la columna de goce, propiedad y copropiedad. En los de mero goce, uso, usufructo, habitación y servidumbre. En los de garantía, prenda e hipoteca. Nos vamos de nuevo a la primera columna, que son los de goce, y le colocamos uso, goce, disfrute y disposición. Uso, goce, disfrute y disposición. En la segunda columna, uso, goce y disfrute. Y en la tercera, uso, goce y disfrute. Entonces, en la pregunta que hacía Elmer, él es el propietario, está fuera del país. Si su hermana puede suscribir un contrato para remodelar la casa con una empresa constructora. Si la hermana tiene un contrato de uso y habitación, que es un arrendamiento, y en el arrendamiento Elmer la ha facultado para hacer remodelaciones, la hermana puede. Pero si la hermana incluso ni vive ahí, solo le cuida su casa a Elmer, la hermana necesita un mandato, porque la hermana no está en los derechos reales de goce. Por lo tanto, la hermana no puede disponer del bien. Necesita que Elmer le envíe un mandato general. Sería si solo van a remodelar la casa, pero si en un futuro la quieren vender, pues entonces le incluyámosle una cláusula especial. Pero si solo es para remodelar y lo que Elmer dice, un mandato general. Entonces, ese mandato, si Elmer lo manda en inglés, aquí lo vamos
a traducir, aquí lo hacemos legal y aquí lo inscribimos en el registro de poderes también. Denise, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Fíjese que tengo una duda. Supongamos que hay una pareja que está en proceso de divorcio, ¿sí? Pero en este caso el hombre se encuentra en Estados Unidos y la persona, bueno, la mujer está acá en Guatemala. Ellos ya en el proceso de divorcio, ella está solicitando el menaje de casa, pero él tiene un usufructo sobre la vivienda, ¿sí? No es de él, es un usufructo. Y él quiere que se inicie el proceso legal para que no pase esto, ¿verdad? Entonces, él lo que tiene que hacer es darle, digamos, a su primo, a su hermano, este mandato, y él puede, sobre ese usufructo, poder apoyarle con eso. Pero lo que la señora, ¿qué es lo que él está protegiendo? El usufructo que tiene sobre el inmueble, pero la señora lo que quiere es el menaje de casa. Exacto, sobre ese inmueble. Muy bien, pero el menaje de casa no forma parte del usufructo, porque el usufructo está constituido sobre el inmueble, que es el derecho que tiene el señor. El menaje de casa, la refri, la estufa, las camas, que se las lleve la señora, porque lo que él tiene seguro es el derecho de usufructo sobre la tierra del inmueble. O él tiene usufructo sobre algunos bienes muebles. Es que es el apartamento, el usufructo es con todo y los muebles. Apartamento con todo y muebles. Así está constituido. El usufructo le incluye entonces la señora no puede llevarse esos bienes porque hay un derecho constituido para el varón. Ah, ok. No sé si, si aclaré su duda. Sí. Es decir, que dentro de los derechos reales, digamos, en este caso, la persona que pide el menaje de casa solo lo puede hacer en los derechos de goce, porque ahí tiene la disposición él y no en los de mero goce, donde está el usufructo. Por principio es usufructo, por favor, Denise, recordemos ese término legal, por favor. Lo que sucede es que ahorita no le puedo decir qué tanto puede reclamar el señor o hasta dónde, porque necesito ver el contrato en el que se constituyó el usufructo. Si ese usufructo fue sobre, usted me dice sobre los bienes muebles e inmuebles de la casa, la señora no se los puede llevar. Si la señora se los quiere llevar y el usufructuario está fuera del país, entonces el usufructuario sí puede otorgarle un mandato a este primo que usted me dice para que este primo aquí en Guatemala abogue por los derechos del usufructuario y presente una denuncia. O puede presentar una demanda civil en donde diga que se le está violentando un derecho a un usufructuario. Pero necesitamos ver primero sobre qué derechos tiene el usufructo y luego qué es lo que la señora quiere llevarse. ¿Verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Lick. ¿Yo? Buenas tardes, ¿qué manda? Hola, Lick. Buenas noches, tengo una pregunta. Por ejemplo, en un proceso penal, en una querella, puede haber un mandatario. Imagínese de que yo y un amigo, y que él sea el querellante y yo puedo ser su mandataria. Sí, usted y su amigo van a denunciar a alguien o su amigo va a denunciar y si usted puede ser la mandataria. Sí, ya está la demanda, imagínese, y la denuncia y ya está el querellante. Y, por ejemplo, que mi amigo no pueda venir así en Guatemala, que está en otro departamento, y que no pueda asistir a las audiencias. Sí. Por favor, aquí voy a aclararles algo que tampoco se les olvide.
para todos los aspectos legales, por favor, para todos los aspectos, Ministerio Público, cualquier órgano jurisdiccional en el que yo voy a representar a una persona, sea el actor, sea el demandante, sea la víctima, sea el querellante, debe de otorgarse el mandato a un abogado, por favor. Porque ese mandato es un mandato judicial, por favor. Entonces el abogado actúa como mandatario judicial, por favor. Fíjense que mi hermano y yo somos mandatarios judiciales del Banco de los Trabajadores. Pero ¿qué es lo que nosotros nos facultan? El Banco de los Trabajadores nos da un mandato judicial para que nosotros demandemos, iniciemos desde la demanda todo el proceso hasta la orden de desocupación que da el juez. Nosotros, porque tenemos que demandar, oponernos, presentar pruebas, asistir al remate o llevar la orden de desocupación y desahucio, a nosotros nos dan, entonces dice Carla o Carlos Cáceres, en calidad de mandatarios judiciales del Banco de los Trabajadores, lo que nos dan son un montón de expedientes. Miren, esos son expedientes de préstamos hipotecarios que están insolventes, ya son para ejecutar. Entonces nosotros demandamos, Carla Cáceres, en calidad de mandataria judicial del Banco de los Trabajadores, demando a tal persona por la deuda tal. Eso, si yo voy a presentar una denuncia, o en el caso que dice aquí la señorita, que ha ido ella y su amigo, y el amigo ya no quiere o no puede continuar en las citaciones que le dé el Ministerio Público en una primera declaración, la amiga puede perfectamente asistirlo, pero si fuera abogada. Tiene que ser un abogado, por favor. La ley establece que para gestiones legales judiciales debe de ser un abogado o un familiar. Pero imagínense, si yo tengo una demanda y mi mamá no fuera abogada, entonces yo se lo puedo otorgar a mi mamá, pero mi mamá tendrá que buscar a un abogado. Entonces mejor de una vez busco un abogado licenciado. Fíjese que yo salgo del país, estoy denunciada y quiero que, muy bien, entonces el licenciado, un licenciado es el que va a actuar en calidad de mandatario judicial.